Bien, entonces, concretamente respecto de los puertos de entrada-salida del PIC 16F628, que es el que vamos a utilizar, pues es un dispositivo muy pequeñito, solo tiene 2 puertos, cada puerto con 8 terminales, y está por demás comentar que cada una de estas terminales pues comparte funciones, ¿verdad? Entonces uno debe de habilitar o deshabilitar ciertos periféricos y ciertas funciones a fin de poder tener acceso a pues al uso de estos puertos eventualmente en su modalidad digital. El manual pues cuenta con suficiente información para cada uno de los puertos. Aquí simplemente voy a bosquejar la idea y pues vamos a ver, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de una diagramación para uno de los pines de los puertos, concretamente el puerto que se conoce como RA0, es decir, el bit 0 del puerto A, y, insisto, comparte varias funciones. Aquí, de acuerdo a la diagramación que tenemos de esta terminal, evidentemente tiene relacionado un pin físico, una terminal física dentro del empaque, y es la que aquí estamos denotando con este cuadrito y una X. Ahí está el pin. Pero aquí lo importante son las señales de control que están involucradas. Para empezar, aquí tenemos la señal TRIS, ¿verdad? Tanto para escribirla como para leerla. La misma información para definir el estado del puerto, en el caso de que sea salida. Y bueno, en general el bus de datos, tanto para escribir como para leer, ¿verdad? En lo que se refiere precisamente a este puerto. Entonces, aquí una señal importante de control es precisamente el bit tris. Aquí tenemos el flip-flop que lo cacha, ¿verdad? El flip-flop que lo almacena y que define precisamente la operación. Aquí tenemos un buffer triestado, de tal manera que cuando nosotros tenemos un nivel activo en bajo, aquí está indicado por la pelotita, es decir, cuando aquí hay un 0, se activa este buffer triestado de tal manera que toma control de la terminal, precisamente el elemento del dato que está almacenado en este flip-flop que almacena el dato que se escribe al puerto. Entonces se vuelve un sentido hacia afuera, de salida, cuando este bit, insisto, tris está en 0. Cuando el bit tris se escribe un 1, como es aquí lógica inversa, queda desactivado este buffer triestado, y entonces quien en realidad toma el control de la línea es precisamente la señal de entrada. Aquí entonces va para acá, tiene 2 posibles caminos, y esa analógica viene por acá y se va al comparador en esta terminal, nada más en esta. Cada terminal tiene diferentes periféricos asociados. Esta particularmente, el bit 0 del puerto A, tiene asociado un comparador. En el caso de que sea digital, pasaría a través de esta compuerta AND con un disparador Smith, ¿verdad? Quien habilita el modo digital es precisamente este bit que está en el registro CCommon, es el que define si va a ser habilitada la entrada digital, y si fuera habilitada la entrada digital precisamente con un valor activo en bajo, aquí un 0, se hace 1 con esta negación, entonces se habilita la entrada digital, entra aquí, se almacena en este flip-flop. Cuando se emplea la señal de lectura, ¿verdad?, del puerto A, aquí es que precisamente se va a poder leer el estado de este flip-flop. Nótese que aquí tenemos un negador, quiere decir que entonces cuando precisamente este pasa a 1, ¿verdad? Cuando pasa a 1 se habilita este buffer triestado, la salida del flip-flop que almacena el dato pasa, ¿verdad? Y siendo 1, entonces este se hace acá 0, de tal manera que siempre se cacha el dato, ¿verdad? Se indica aquí que es en el flanco ascendente. Entonces este está en 0, va a pasar a 1 cuando este read se haga 0, ¿verdad? Aquí pasa a 1 y es cuando se captura el dato de la entrada. Pero finalmente se lee, ¿verdad? Se lee el contenido cuando de nueva cuenta pasamos a nivel 1. Entonces, digamos, la señal de lectura sería la siguiente: no baja, en ese momento captura el dato, se mantiene abajo, luego sube, cuando sube
es que el dato está disponible en el bus de datos. Y bueno, finalmente aquí escribimos, ¿verdad? Aquí está la señal de escritura, ¿verdad? Con un flanco descendente, está marcado en negro los flancos que son negativos, aquí está indicado de manera redundante. Cuando write baja, ¿verdad? En ese flanco es que se captura el dato que está en el bus del sistema para que lo capture este latch y quedar así disponible, insisto, en términos de bit de control tris. Bien, pues más o menos esta es la idea, ¿verdad? En términos generales de este ejemplo. Insisto, cada terminal tiene su propio diagrama, hay que estudiarlo en el manual, pero esta es la idea. Nada más para terminar, aquí tengo unos diodos de protección, ¿verdad? Es la razón de que uno esté puesto hacia BCC, está polarizado en forma inversa, y aquí hacia abajo, de la misma manera, también polarizado en forma inversa, es precisamente para que picos de voltaje en un sentido o en otro se vayan hacia BDD o hacia BCC, según el caso, ¿no? Son diodos de protección para la entrada. Bueno, entonces podemos continuar. Los registros, entonces, en resumen, involucrados para el control de un puerto de entrada-salida, está en sí mismo el puerto, ¿verdad? El puerto ya sea puerto A, puerto B, ¿verdad? Para escribir o leer el estado, y tris A o B para definir la dirección, digamos, de cada uno de estos bits. Si va hacia afuera, se trata de un output y entonces colocamos un 0. Si es un 1, entonces se trata de un input y entonces va en sentido de afuera hacia el interior del dispositivo. Tenemos algunas funciones que están definidas en el registro de control Command Control, ¿verdad? O CMCON, y particularmente para el puerto A, los bits del 0 al 2 deben de colocarse en 1 para deshabilitar los componentes analógicos de comparación, ¿sí? Entonces, si se ponen en 0, ¿verdad? Quiere decir que va a estar habilitado los comparadores. Si se ponen en 1, quiere decir que no vamos a usar la función de comparación y los vamos a dedicar para entrada o salida digital. Bueno, básicamente esto es lo que podemos comentar en términos generales de los puertos. Para una revisión más detallada, pues hay que remitirse al manual y en específico a cada uno de los pines del puerto A y el puerto B tiene un diagrama para definir su operación y los registros que a su vez estarían involucrados.